Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Sacramentos católicos o luteranos es un tema de Sonia Vázquez. Estimado oyente católico, los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, hasta la fecha, esto es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Una pregunta: ¿ha variado y no nos hemos enterado? O quizás, además de cambiar, ¿ya no tienen validez? Vivimos un momento crítico en la historia de la Iglesia. Se desconoce lo elemental y fundamental. Estos días, cuando iba paseando, me encontré con una persona con un cargo diocesano, entre comillas, es decir, laico o laica, implicado que tiene tiempo libre para ejercer el uso y el abuso de los parroquianos. Nuestra conversación giró en torno a un tema que todos los años en primavera está de plena actualidad en la diócesis española. Celebración comunitaria de la unción de los enfermos. Tras una conversación de media hora, me quedó claro lo que se pretende con esta banalización de los sacramentos. Desde el Concilio Vaticano II, que finalizó en el año 1965, aunque algunos piensen que lo clausuró San Pedro, los sacramentos están siendo pisoteados. Tal es así que pretenden presentarlos a la feligresía como, entre comillas, sacramentales, tal cual plasmó Lutero. Y cito lo siguiente: comenzaré por negar la existencia de 7 sacramentos y, por el momento, propondré
solo tres: el bautismo, la penitencia y el pan. Todos ellos se han reducido por obra y gracia de la curia romana a una mísera cautividad, y la Iglesia ha sido totalmente despojada de su libertad. Aquilatando mis palabras al uso de la Escritura, en realidad tendría que decir que no admito más que un sacramento y tres signos sacramentales, según Lutero. Ahora, contra esto, escuchemos al Concilio de Trento, que se manifestó abiertamente. Y cito lo siguiente: si alguien dijera que la extrema unción no es verdadera y propiamente un sacramento instituido por Cristo nuestro Señor y promulgado por el bienaventurado apóstol Santiago, sino que solo es una ceremonia o una ficción de los hombres, sea excomulgado. Concilio de Trento. ¿Qué se hace hoy en día en las parroquias? En vez de manifestarse abiertamente como lo hizo Lutero, se hace de manera más capciosa. En palabras de mi interlocutor, el sacramento de la unción no es lo mismo que la extrema unción. ¿Ya ven? Mi pregunta fue si es que los sacramentos habían aumentado de 7 a 8 y no se había hecho oficialmente. Parece ser que sí, porque ahora hay uno que se subdivide en dos. No se rían. Yo aguanté con el semblante serio media hora de explicación sobre este tema. Según tan alto interlocutor, la unción de los enfermos se pone cuando uno está bien, para tener fuerzas para ir a la tienda, para aguantar al vecino, al cónyuge. Es como una aspirina, un calmante o un tranquilizante. Y lo mejor de todo, renovable todos los años en primavera. ¿Qué les parece? ¿Están escandalizados? No me extraña. Lo asombroso de estos buenos samaritanos es que cuando el enfermo está en el lecho de muerte, no van a su casa a recordarle que precisamente ese es el momento en el que deben de llamar al sacerdote. ¿Pastoral de qué? Así manipulan a los fieles descaradamente en las diócesis, aprovechándose en muchos casos de su avanzada edad y de que sus facultades están mermadas. Señor, danos una santa vejez. Para concluir y rematar tanta cultura adquirida en medio de mi ignorancia, por lo visto, preconciliar, me dieron la bendición final con esta frase: consúltale a un sacerdote, porque estás muy equivocada. Así que, como pobre ignorante que soy, me he remitido a las fuentes de la sabiduría, ni más ni menos que al doctor Angélico, y por lo visto, mi pobre visión coincide con lo que él plasmó en su obra cumbre. Y atentos con esta gran enseñanza. Y cito lo siguiente: los sacramentos están destinados a dos fines: a perfeccionar al hombre en lo que se refiere al culto de Dios, practicando la religión cristiana,
y a ofrecer un remedio para el pecado. Pues bien, para conseguir ambos fines, es oportuno que el número de los sacramentos sea 7. Esto lo vemos en su Suma Teológica. ¿Quieren saber algo más sobre los efectos de la extrema unción? No es precisamente para calmarnos en la compra si nos dan los pimientos pasados. No, este sacramento purifica el alma, da paciencia para sufrir las molestias de la enfermedad, da gracia para vencer las tentaciones del demonio y, si conviene al alma, da salud al cuerpo. ¿Se puede pedir algo más cuando uno sufre algún padecimiento? El mismo Dios calmando nuestra enfermedad. Esto es lo que hay que explicar a los feligreses. Cómo el Señor acude en nuestro socorro y cómo no se debe frivolizar con las cosas santas. Es un sacramento de enfermos. ¿Sabe curioso que se dice este sacramento, extrema unción? Porque es la última unción que recibe el cristiano en esta vida. Esto lo enseña San Agustín. Así que toda esta parodia que se lleva a cabo en las parroquias se realiza de la siguiente manera. En la misa del día se ponen unas sillas aparte para que todo el mundo vea a los candidatos seleccionados y durante la Santa Misa el sacerdote se acerca a ellos y los unge. Además de partir una pequeña y agradable conversación con cada uno para tranquilizarles y decirles que es el sacramento de la felicidad, no de la muerte. Para confirmar que aquí precisamente paz y después gloria, al terminar, reciben un aplauso de la comunidad parroquial restante y en torno al altar de Dios. ¿Cómo es esto? Todos juntos, con el párroco y responsable ceremonial, se hacen una foto para la hoja de parroquia, para la posteridad de recuerdo. Esto último está bien, para que dentro de unos siglos las generaciones postreras puedan ver lo ridículos, absurdos y analfabetos que éramos en el siglo XXI. Las parroquias más generosas proponen incluso un lunch, así como lo oye, y aperitivo en los locales parroquiales para celebrar un día tan señalado. A esto hemos llegado, a mofarnos de los sacramentos que han sido instituidos por el mismo Jesucristo. Hoy, nuestra celebración tiene un tono peculiar. Un grupo de miembros de nuestra comunidad que sufren la enfermedad o la vejez van a recibir el sacramento de la unción, el sacramento con el que Jesucristo, por la imposición de las manos y la unción del óleo santo, se acerca a ellos con su fuerza que cura y que salva, para acompañarles, para confortarlos, para llenarlos de vida. Esto es la admonición de entrada de una celebración comunitaria de la unción de los enfermos. Lo más importante de este asunto, estimado oyente, es conseguir un grupo de unas 10 personas. Si consigues 5, ya eres una fiera de las negociaciones. ¿Con qué finalidad? Muy simple. El encargado o encargada
aparecerá a los ojos de su párroco como un nuevo colonizador, un Cristóbal Colón de nuestros días. Con un poco de suerte, se lo contarán al obispo y quizás el próximo año venga Monseñor en persona a ungir a los fieles de la parroquia de San José Obrero. Digamos un ejemplo. Y cito, vamos a celebrar ahora el sacramento de la unción, en el que nuestros hermanos recibirán por la imposición de las manos y la unción con el óleo santo la fuerza de Jesucristo, que cura y salva. Nuestros hermanos que van a recibir el sacramento de la unción son los siguientes. Y se leen los nombres, etc. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan ustedes sentados, escuchando su nombre por la megafonía, como si les hubiera tocado un premio en una tómbola? Todo esto es penoso y lamentable, estimado oyente, muy lamentable. Aquello de que mamá en la cama moribunda nos miraba y nos pedía que llamásemos al cura, mientras junto a su cama la familia rezaba incesantemente, ha pasado a la historia. Es triste, pero real. Aún recuerdo como uno de los días más entrañables de mi vida, cuando en torno a mi abuela, en la cama pero consciente, el sacerdote le imponía la extrema unción, mientras nosotros la acompañábamos en tan santo momento. Y cito lo siguiente: extrema unción es el sacramento instituido especialmente para el auxilio espiritual y aún corporal de los enfermos que están en peligro de muerte. Pueden y deben recibir la extrema unción solo los fieles que han llegado al uso de razón y están en peligro de muerte. Pueden y deben recibir la extrema unción solo los fieles que han llegado al uso de razón y están en peligro de muerte, una vez más, a causa de su vejez o enfermedad. Hoy en día, tanto el denominado progresismo como modernismo eclesial se mofan de los sacramentos. Pretenden pulverizarlos como hacen con todo, incluida nuestra alma, si no la ponemos a buen recaudo. Me decía una señora que me vino a preguntar al respecto lo siguiente: es que antes se ponía cuando estabas en peligro de muerte, en casa, y ahora, todos los años, quieren que vayamos a ponerla a la iglesia. Yo ya fui 2 años y me niego a volver. ¡Bravo! Alguien que recupera el sentido común. Y Santo Tomás agrega lo siguiente: la extrema unción es el último remedio de que la iglesia dispone para preparar al cristiano al ingreso inmediato en la gloria. Para eso es la extrema unción. No para que se sienta bien la persona y haga su vida cotidiana lo más normal, yendo de compras, yendo de fiesta. Este no es el sentido del sacramento de la extrema unción.
de acuerdo a la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Y ahora veamos. Terroristas eclesiales que han conseguido que personas que recibieron una educación recta y piadosa tengan dudas de lo elemental. Y cito, este sacramento se puede recibir una sola vez en la misma enfermedad, a no ser que el enfermo, después de haber recibido la santa unción, hubiese convalecido y cayere de nuevo en otro peligro de muerte. Ante mi indignación por la insistencia sobre que un familiar nuestro debía de acudir a esta celebración, me comentaba él o ella, responsable diocesano, a que respetaba mi opinión, pero estaba en la obligación de informar. Obviamente, nosotros también. Tenemos obligación grave de avisar a nuestros padres, suegros, abuelos, conocidos, de que los que están manipulando los están tratando como marionetas y los mueven hacia donde quieren. Señores obispos, ¿ustedes cómo permiten este circo? Demos gracias por tener un medio de comunicación donde denunciar todo este atropello. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? Han asestado un golpe certero en el corazón. Primero quitaron los sagrarios del centro, en gran mayoría de las iglesias. Ahora están a los lados. Después, permitieron la entrada en el presbiterio de hombres y mujeres deseosos de protagonismo. La entrada de movimientos judaizantes. Ahora la canonización de Lutero, próximamente en titulares. No lo duden. Y con él llega la destrucción total de los sacramentos. Oigan, ¿queda algo sagrado por cepillarse? Hay sagrarios, incluso que están vacíos y no entro en más detalles sobre esto. Es realidad muy triste y lamentable. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero es la realidad. El Señor no está en muchos de nuestros templos. Se están cometiendo auténticos sacrilegios. Sería muy sencillo abandonar el barco y decir, yo me quedo con mi fe y cada uno que salve su alma, como pueda. Pero no podemos hacer eso. El Señor nos pedirá cuentas. Me comentaba ayer un amigo muy querido que venía profundamente apenado de la misa porque consideraba que lo que allí había sucedido no le permitía ni siquiera cumplir con el precepto. Esto es muy grave. Estamos en una situación insostenible, gobernados por unos modernistas que no aman a Dios y quieren imponer su propia religión, que no es católica. El politeísmo. Necesitamos rezar y suplicar a Dios nos mande obispos valientes que se enfrenten a la impiedad que está viviendo la iglesia. No nos permiten abrir boca. Nos tratan como apestados. Nos marginan. Nos apartan. Pero, queridos míos,
nada ni nadie nos podrá apartar jamás de la presencia del amor de Dios. Luchemos orando, estudiando también nuestra santa religión católica. Preparémonos espiritualmente sin desfallecer por la restauración del reino de Cristo. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Y cito lo siguiente: por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos la armadura de Dios para poder sostener contra los ataques engañosos del diablo. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Tomad, por eso, la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar en pie. Teneos pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la prontitud del evangelio de la paz. Embrazad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. San Francisco de Sales decía lo siguiente: confiésate devota y humildemente cada 8 días, aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal. Confiésate. De esta manera, en la confesión, no solo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante, una gran luz para saberlos conocer bien y una gracia abundante para reparar todas las pérdidas por ellos ocasionados.